Saludos cordiales a todos los presentes. En primer lugar, quisiera agradecer a la Universidad de Santander por crear estos espacios de socialización y actualización para nosotros los profesionales en la docencia. Gracias a todos los organizadores y a todos los actores involucrados. Comienzo mi disertación diciendo que el cierre prolongado de las instituciones educativas debido al COVID-19 ha sido un gran desafío para los estudiantes, representantes y los docentes. Por ello, me ha parecido interesante abordar una propuesta que, si bien no es algo nuevo, es muy oportuno en este tiempo, puesto que a pesar de que hoy en día se planifica la reapertura de las instituciones educativas en Latinoamérica, las medidas de distanciamiento social siguen formando parte de nuestra cotidianidad. Y dependiendo del país o la zona, estas suelen ser más flexibles o más estrictas. Razón por la cual un modelo de educación híbrida pudiese ser una solución para mediar esta situación. Por ello, esta ponencia tiene como objetivo caracterizar las competencias digitales docentes que privilegien el uso de los ambientes híbridos de aprendizajes. Pero, ¿qué es la educación híbrida? Este es un modelo de educación que combina la forma presencial y la remota a través de diferentes medios como lo son las plataformas de aprendizaje en línea, radio o televisión. No obstante, profesionales en el área indican que este tipo de educación es más que distribuir las tareas entre una modalidad y otra, sino que se necesita repensar la educación y desarrollar modelos de enseñanza y aprendizaje que capturen la atención y el interés de los estudiantes por aprender de maneras diferentes cada una de estas modalidades. Asimismo, las distintas tecnologías deberán usarse como una herramienta para acelerar los aprendizajes más que como un simple canal para transmitir contenido. Con menos tiempo en las escuelas, es primordial que se priorice el desarrollo de habilidades en colaboración entre los estudiantes, tanto en el componente presencial como en el remoto. Como se mencionó anteriormente, este modelo educativo no es nuevo. En educación superior se ofrecen desde hace tiempo grados semipresenciales, generalmente estructurados como una primera parte del programa en línea y una segunda parte en persona o viceversa. Igualmente, recientemente se identifican modelos educativos donde se alternan las dos modalidades en periodos de tiempo corto. Ahora bien, como mediadores del aprendizaje, es importante reconocer que este tipo de ambiente se enmarca en este modelo, que sería el aprendizaje constructivista. En este sentido, Jonassen presenta en forma breve pero magistral las principales características de un ambiente constructivista, las cuales coinciden en gran medida con lo presentado por Duffy y Cunningham, quienes presentan lo que ellos llaman las metas de un aprendizaje constructivista desde la aproximación sociocultural. Según estos autores, los ambientes de aprendizaje constructivista poseen múltiples representaciones de la realidad. Estas múltiples representaciones evitan ser simplificación y representan la complejidad del mundo real. Los ambientes de aprendizaje constructivista enfatizan la construcción de conocimiento en lugar de la reproducción de conocimiento. Los ambientes de aprendizaje constructivista enfatizan las tareas auténticas en un contexto significativo, en lugar de instrucción abstracta fuera de contexto. Los ambientes de aprendizaje constructivista proveen ambientes de aprendizaje como configuraciones del mundo real en lugar de secuencias de instrucciones predeterminadas.
Los ambientes de aprendizaje constructivista promueven y motivan la reflexión, la experiencia. De igual modo, permiten la construcción del conocimiento dependiendo del contenido y del contexto. Asimismo, apoyan la construcción colaborativa del conocimiento a través de la negociación social y entre la competencia de los aprendices. Después de haber esclarecido algunas de las características, es necesario conocer a profundidad los ambientes de aprendizaje. En aras de definir este contexto, Graham presenta el aprendizaje híbrido como la convergencia de dos ambientes de aprendizaje arquetípicos, es decir, la combinación de dos contextos de aprendizaje que han permanecido separados por la diferencia en el método, el medio y la diferencia de audiencia. Estos serían los tradicionales ambientes de aprendizaje cara a cara que han sido usados durante siglos. Por otro lado, se tienen los ambientes de aprendizaje distribuidos que han empezado a crecer y a expandirse de manera exponencial a la par que la expansión de las posibilidades tecnológicas de comunicación e interacción distribuidas. Ahora bien, en la actualidad, y habiendo explorado ambos ambientes por separado, se abre la posibilidad de combinarlos y aprovecharlos sin necesidad de renunciar a ninguno de ellos. Por ello, Siuban y Hartman consideran que esta combinación optimiza ambos ambientes. Sin embargo, otro término no menos importante que se debe mencionar es el blended learning, que se ha usado en escenarios académicos y corporativos para hacer referencia a las modalidades cara a cara y en línea en una propuesta formativa. Bajo esta línea de pensamiento, Dwyer hacen una distinción importante entre los conceptos blended e híbrido. Para estos autores es el resultado de la mezcla blended que se pueden distinguir las partes que la componen. Por otro lado, el concepto híbrido es el resultado del cruce de dos elementos de origen diferenciado cuyo resultado está totalmente integrado, es inseparable. Pues desde esta perspectiva, el concepto híbrido constituye una posibilidad de continuo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, puesto que puede verse como la expansión y continuidad espacio-temporal, presencial y no presencial, síncrona y asíncrona en el ambiente de aprendizaje. Como lo expresa Dwyer, esta modalidad formativa se define por el uso entrelazado de la presencia con la no presencia en las aulas. Los ambientes híbridos van más allá del complemento de la presencialidad con la virtualidad y del complemento de la virtualidad con la presencialidad. Se trata de la integración de ambas modalidades. Bajo estas premisas, Osorio ha definido algunas características del modelo educativo híbrido. Según él, en la modalidad presencial, la interacción es abundante respecto a los mensajes que se originan en el proceso de comunicación por la forma en la que las y los sujetos aprendientes interactúan a través del lenguaje. La presencialidad tiene indicadores que matizan las intenciones comunicativas como la postura, los gestos, la expresión facial, la inflexión de la voz, la secuencia, el ritmo o la cadena de palabras,
pausas, intenciones, aceptación o negación de la persona y cualquier otra manifestación no verbal. Mientras que en la educación a distancia se ponen a disposición de las y los aprendientes múltiples formas de presentar los contenidos, flexibilizando los tiempos para aprender y los ritmos y las formas de organización para acceder al conocimiento. Uno de los desafíos que se enfrentan desde la educación en general es el que los ambientes de aprendizaje híbridos pueden garantizar que el proceso de aprendizaje sea percibido como algo continuo, integrado y articulado. Esto gracias al diseño que la o el educador realice de las actividades en términos de valorar qué es lo que el estudiante debe realizar de manera presencial, qué puede realizar a distancia, mediado o no por la tecnología de la información, qué otras actividades puede llevar a cabo de manera autónoma. Es importante señalar que las actividades desde el modelo educativo híbrido deben asumirse como un continuo, es decir, considerar que las horas presenciales y las horas a distancia deben entenderse como simultáneas y continuas para todo. Por ejemplo, el lunes se inicia con un tema, mientras para un porcentaje de estudiantes será presencial, para otro porcentaje lo abordará el lunes a distancia. Y cuando asistan de modo presencial, que se junten ambos grupos, se podrá recapitular y hacer ajustes o todas las adecuaciones pertinentes. El siguiente grupo de características hacen parte de los resultados de un estudio de caso realizado por Osorio. En la investigación se analizó un programa de especialización, programa en grupos relacionados por el diagnóstico, en adelante con las siglas GRD, ofrecido en la modalidad híbrida. Las siguientes son las principales características identificadas en el estudio. En primer lugar, expanden los espacios y tiempos del ambiente de aprendizaje. En los ambientes de aprendizaje híbridos del referido programa, el espacio y el tiempo del aula presencial se expandió con la inclusión del aula virtual y el trabajo autónomo independiente de los estudiantes y con las posibilidades sincrónicas y asincrónicas para los encuentros educativos. La expansión del ambiente de aprendizaje implica el reconocimiento de todos los espacios y tiempos, presenciales, virtuales, autónomos y tiempos síncronos y asíncronos, en el diseño, desarrollo, seguimiento y evaluación del ambiente del aprendizaje. En otras palabras, podría decirse que la concepción de lo híbrido desde la expansión implica en el ambiente de aprendizaje compuesto de actividades educativas, se desarrolla en situaciones presenciales, virtuales y autónomas, que se articulan estratégicamente buscando el enriquecimiento del proceso educativo, como lo diría Duarte, el uso entrelazado de la presencia con la no presencia en las aulas. Esto se concreta, obviamente, en el diseño de las actividades educativas, su desarrollo, su evaluación y valoración. En segundo lugar, integran los espacios y tiempos de aprendizaje, presenciales, virtuales y autónomos. Una vez reconocida la característica de expansión de los espacios y tiempos de aprendizaje híbridos, es importante reconocer la característica de integración entre estos espacios. Las actividades educativas se desarrollan a través de las secuencias de instrucción
que se integraron entre espacios presenciales, virtuales y autónomos y en tiempos síncronos y asíncronos. Como lo plantea Graham, la mezcla de lo híbrido entre lo presencial y virtual puede entenderse o concretarse de múltiples formas. Precisamente, este constituye un importante reto frente a los ambientes híbridos. ¿Cómo mezclar? La respuesta puede ser lo virtual como complemento de lo presencial como complemento de lo virtual, o lo que constituye un reto y quizás la posibilidad de una verdadera innovación en el proceso educativo. Lo virtual y lo presencial como espacios y tiempos que hacen parte de un mismo ambiente de aprendizaje que se diseña y desarrolla en un proceso continuo, aprovechando las posibilidades y mitigando las restricciones de ambas modalidades. Esta diferencia puede percibirse como sutil, obviamente es determinante de la propuesta híbrida. En tercer lugar, vamos entonces a hablar de potencian el aprendizaje contextualizado y situado a través de actividades auténticas. Los aprendizajes del referido programa, en su gran mayoría, son profesionales en ejercicio y provienen de diferentes disciplinas y regiones del país. Como se expresaron, los estudiantes a través de las entrevistas encontraron en algunos momentos del programa la posibilidad de presentar sus experiencias previas, tanto regionales como profesionales, como escenarios de aplicación de los conocimientos apropiados en los cursos. Por otro lado, algunos estudiantes hicieron referencia a lo sutil de aplicar nuevos conocimientos en sus contextos cotidianos. Este aspecto puede constituirse en una característica de los ambientes híbridos, la posibilidad de incluir las experiencias previas y los escenarios de práctica de los estudiantes en el ambiente de aprendizaje. Esto concuerda con el planteamiento de Schill, Collins y Dwight, y también con los de Díaz Barriga, sobre la cognición situada y el aprendizaje, como proceso de enculturización, el diseño de las actividades como aproximaciones a la práctica cotidiana de la cultura y el uso de las herramientas en contextos situados, reales y específicos, con los que seguramente tendrá que relacionarse el estudiante una vez haya egresado del programa de estudio durante el proceso de formación. En cuarto lugar, potencian la interacción estudiante-estudiante, estudiante-profesor. La ecuación de los tiempos y espacios en el ambiente de aprendizaje amplía posibilidades de los encuentros durante el proceso educativo. Propiciar los encuentros es el primer paso para la interacción entre los sujetos y el medio, entendido social y culturalmente como lo plantean Rosas y Sebastián. Pudo verse en los cursos del programa que tanto en los momentos presenciales como en los virtuales se dieron diferentes tipos de interacción estudiante-estudiante, estudiante-profesor. El seguimiento y desarrollo de las actividades permitió encontrar también en los encuentros presenciales se promovió con mayor énfasis la interacción estudiante-profesor. En los espacios formales del aula de clases se promovió la interacción estudiantes-estudiantes en los espacios no formales. Estos encuentros en la mayoría de los cursos cumplieron con varios propósitos. La presentación magistral de temas por parte del profesor, la participación de estudiantes en el desarrollo de las clases, la clarificación de acuerdos frente a aspectos académicos y organizacionales, la revisión del proceso educativo, el seguimiento y cierre de actividades virtuales, la presentación de las siguientes actividades virtuales y sus instrucciones, el intercambio social espontáneo y la cohesión del grupo.
Por último, ofrecen mayores recursos y medios en el proceso educativo. En el programa, en grupos relacionados por el diagnóstico, los estudiantes contaron con los recursos que los profesores proveyeron y adicionalmente las actividades se enriquecieron con los recursos que los estudiantes aportaron en el proceso. Los procesos de interacción fueron mediados por herramientas informáticas que apoyaron la comunicación, la colaboración y el trabajo en grupo. Algunos cursos contaron con otros recursos informáticos como simuladores, animaciones y herramientas para organización de materiales y contenidos, luego de haber tratado a profundidad cómo puede ser un ambiente híbrido de aprendizaje ideal. Conviene preguntarse lo siguiente: ¿cómo hacerlo realidad? Para ello, el Banco Interamericano de Desarrollo ha planteado 4 grandes aspectos que convergen cada uno para trabajar el modelo híbrido de aprendizaje: equipamiento y conectividad. En este primer punto, el documento explora varias alternativas en función de la diversidad de condiciones digitales de los países y las escuelas. Una opción son los laboratorios de la SER, espacios dentro de las escuelas donde hay computadoras, tabletas, placas programables, kits de robótica y sensores digitales, además de otras herramientas necesarias para construir, explorar y crear objetos. Plataformas y contenidos. En relación con los contenidos, la palabra clave es priorizar. Con el cierre de las escuelas, los sistemas educativos se vieron en la necesidad de priorizar el currículo. El modelo de educación híbrida también debería hacerlo, focalizando los esfuerzos en matemática, lectura y escritura y en las habilidades del siglo XXI, en particular en aquellas que han sido más afectadas por la crisis sanitaria y económica. Datos y seguimiento a los estudiantes. Los expertos del Banco Interamericano de Desarrollo resaltan el valor de contar con un sistema de información y gestión educativa para poder identificar a los estudiantes a través de su trayectoria por el sistema educativo. El documento prioriza 2 aspectos de estos sistemas. Por un lado, la gestión de los estudiantes y los aprendizajes. Por ejemplo, esto es para poder identificar de manera temprana a aquellos que están en riesgo de abandono escolar. Y la gestión de los documentos digitales, que aporta datos valiosísimos sobre el uso y desempeño por parte de los usuarios. En cuanto a nuevas pedagogías, competencias y perfil docente. Por último, se menciona el abordaje pedagógico de los modelos híbridos debería ser guiado por los modelos de aprendizaje profundos, centrado en los estudiantes como centro de ese quehacer institucional y sus intereses, y orientado a desarrollar habilidades para la vida, tal como lo plantea el documento. En cuanto a las competencias, el informe destaca que la pandemia evidenció la importancia de fomentar el autoaprendizaje, estimular la motivación intrínseca y desarrollar habilidades en el uso del tiempo para fomentar el aprendizaje desde el hogar. En relación con el perfil docente, los autores subrayan la importancia de las habilidades socioemocionales. Este nuevo modelo de educación híbrida, el rol de los docentes se amplía más allá del uso de la tecnología e incluye el desarrollo de habilidades socioemocionales de los estudiantes, definidas como aquellas que ayudan a las personas a identificar de manera propicia el manejo de sus propias emociones, como el compromiso, la empatía y la habilidad de trabajar en equipo. Con base a todos estos planteamientos anteriores, es necesario establecer un perfil adecuado en competencias digitales que debería tener un docente en la actualidad para trabajar
en los ambientes híbridos de aprendizaje. Entonces, estas competencias digitales o este perfil de competencias digitales va a estar concretizado en asumir la integración de las TIC en la educación como un cambio en este perfil de los docentes. Es decir, exige la ampliación o profundización del conjunto de competencias que identifican la formación del docente para asumir en condiciones óptimas las responsabilidades propias del desarrollo de condiciones y tareas de su profesión. En materia digital, existen distintas propuestas que apuntan a definir el conjunto de recursos que debe ser capaz de movilizar un docente para lograr integrar de manera efectiva las TIC en su práctica docente. De modo que este perfil va a estar compuesto de una dimensión tecnológica, donde se maneja conceptos y funciones básicas de la computadora, realiza tareas básicas de conectividad, instalación y seguridad del equipo de cómputo, maneja funciones básicas de los programas de productividad. En cuanto a la dimensión informacional, sabe cómo localizar y recuperar información, analiza y selecciona la información de manera eficiente, organiza la información recuperada de Internet de manera adecuada y en cuanto a la dimensión pedagógica, muestra una actitud crítica y favorable ante la posibilidad de integrar las TIC en su práctica docente. Diseña e implementa estrategias de enseñanza y aprendizaje mediadas por las TIC. Aunado a lo anterior, conviene acotar que los ambientes de aprendizaje híbridos exigen la transformación de las concepciones del educador. Se debe transitar en entornos dicotómicos de aprendizaje a través de aprendizajes integrados, continuos, flexibles, habilitantes, en los que se brinden de forma diversa contenidos para favorecer el aprendizaje de la autonomía para el desarrollo personal y la construcción afectiva y activa de conocimientos. Esta condición requiere educadores que asuman que la autonomía de las y los estudiantes requieren de acompañamiento en dicho proceso. Partiendo de todas las reflexiones expuestas, surgen las siguientes conclusiones. Los ambientes híbridos de aprendizaje es un modelo de educación que combina la forma presencial y la remota a través de diferentes medios tecnológicos. Aunado a lo anterior, las actividades desde el modelo educativo híbrido deben asumirse como un continuo, es decir, considerar que las horas presenciales y las horas a distancia deben entenderse como simultáneas y continuas para todos. Igualmente, los docentes deben tener un perfil que no solo integre las competencias a nivel tecnológico, informacional y pedagógico, sino un componente socioemocional, en el cual se fomente un nivel de compromiso elevado y la empatía. Finalmente, el ambiente híbrido de aprendizaje es una buena propuesta para la educación de hoy en día, como consecuencia de la pandemia por COVID-19. Finalizo mi disertación apropiándome de una expresión de Benedetti muy pertinente en nuestro acontecer. Teníamos las respuestas, pero nos cambiaron las preguntas. Muchas gracias por su atención.